Y dar de nuevo en esta noche. La saludamos a Miriam Bregman y ya estamos saludando a Facundo Manes. Buenas noches, Facundo. Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás? Por favor. Bueno, 1.200.000 votos, que no es moco de pavo, ¿no? Para la primera participación que ha tenido en la provincia de Buenos Aires. Con una gran responsabilidad también, ¿no? Sí, las palabras son humildad y responsabilidad. Nadie es dueño de los votos, pero claramente esos votos representan primero que una voluntad de una Argentina diferente, ¿no? De discutir más de lo mismo. Y creo que es nuestra responsabilidad, no solo la mía, sino de la del espacio que conformamos, que es muy amplio, y sobre todo de personas como yo que dimos el paso por primera vez, y también sectores del peronismo, sectores del progresismo, sectores, obviamente, el radicalismo. Me parece que tenemos la oportunidad de convocar a un pacto que necesitamos los argentinos. Creo que ahora urgente necesitamos un pacto, y yo creo que el gobierno con este resultado lo debería hacer, convocar un pacto realmente con la mayor cantidad de fuerzas políticas para hacer una estrategia de país, un rumbo, pero si no lo hace vamos a tratar de impulsarlo, porque de la Argentina no sale si no hay un gran acuerdo que es lo que necesitamos hace décadas. Sí, sí. Totalmente. Facundo, ahora vamos a volver sobre eso que es interesante. Ahora, usted representó un poco un espíritu, lo explicaba cuando vino aquí anteriormente, en la radio cuando charlábamos, de recuperar una unión cívica radical que prácticamente se había entregado al gobierno de Macri sin participación. ¿Cree que lo está logrando el radicalismo de ir equiparando fuerzas? Sin duda. Bueno, lo que pasó en la provincia claramente marca que lo que vimos de la coalición, de la dinámica de la coalición, ya no va a existir más. Uno de los problemas de la coalición fue la hegemonía de un color. Le hizo mal a la coalición y le hizo mal al país. Y no hubo reciprocidad entre los miembros de la coalición. Y claramente lo que pasó ayer muestra que esta dinámica vino para quedarse. Va a ser una coalición más diversa, más plural, más amplia. Yo lo sabía antes de los famosos boca de urnas que después no reflejaron, las encuestas que no reflejaron. Exacto. Pero yo caminaba el conurbano, caminaba el interior, y a nosotros nos votaba gente que nunca había votado a Cambiemos. A nosotros nos votó gente que estaba defraudada con Cambiemos. Y la única manera de que ayer Juntos tuvo un gran resultado, fue que amplió, que fue diverso, que fue plural, que fue a buscar ese voto que estaba perdido o el voto que nunca lo acompañó. Es la manera de estar en una coalición. Y otra cosa importante que los argentinos van a tener que aprender es que la coalición no es una fusión. Claro. Son espacios independientes que hacen una estrategia para una elección o para un modelo de país. Pero para nada es una fusión. Así que preservar la identidad de nuestro espacio es una obligación. Es decir, que ustedes vienen a poner ahora una palabra fuerte en la mesa de la coalición Juntos o Juntos por el Cambio, ¿no? Totalmente. Y esto me excede. Esto es el gobernador Valdés en Corrientes, el gobernador Suárez en Mendoza, el gobernador Morales en Jujuy, claro, el ex gobernador Cornejo, los senadores, diputados, intendentes. Claramente hay un movimiento muy importante que se está gestando que va a poner equilibrio en la coalición. ¿Piensa reunirse con Horacio Rodríguez Larreta? Porque ustedes tuvieron con Santilli o con Rodríguez Larreta chisporroteos previos justamente por esto que usted está reclamando. Digo, ¿cómo van a la práctica a pasar que esos reclamos sean respetados ahora a nivel de la coalición? Ayer estuve con Diego Santilli, fue una charla cordial, estuvimos en la sede en La Plata, cuando hablamos conjuntamente, antes estuvimos reunidos unos minutos y fue una relación muy, muy amable. Por supuesto que vamos a estar juntos para ganarle al kirchnerismo en noviembre, pero manteniendo la independencia de la identidad. Me parece que es clave, porque si otra vez se cierra, que yo creo que un poco al gobierno le pasó lo mismo, al gobierno, al oficialismo actualmente, ¿no? Cuando una coalición se cierra y no busca ampliarse, no busca la pluralidad, la diversidad, le va mal en las elecciones. Juan. ¿Qué tal, Facundo? Bueno, siguiendo justamente con la línea de lo que marcaba el gato, en su momento vos hiciste duras críticas de puertas adentro, refiriendo que llegaban más críticas y más campañas sucias de las redes sociales, incluso desde adentro de Juntos, que tal vez desde el propio oficialismo. ¿Cómo se hace para saldar ese tipo de cuestiones? Digo, decías, no es una fusión, pero bueno, en la lista van a ir juntos, efectivamente. ¿Te dieron algún tipo de respuesta al respecto? ¿Considerás que se jugó tal vez sucio o por fuera del reglamento en momentos previos a las elecciones de ayer? Mira, Juan, lo que sé es que yo no ataqué a nadie. Yo soy médico, me formé para curar, para sanar, no para atacar, para armar
Las únicas operaciones que conozco son las de los quirófanos, no las que ustedes están más acostumbrados en la política a conocer, ¿no? Y la verdad que he sido víctima de ataques, algunos explícitos, otros por redes, pero bueno, ya pasó, ahora hay que mirar para adelante. Somos una coalición, tenemos que ganar el kirchnerismo en noviembre y lo que sí no vamos a perder la identidad, vamos a estar defendiendo esta voluntad de más de 1.200.000 personas que nos apoyaron ayer. Totalmente, ¿no? Ahora, ahí yo vuelvo sobre un punto, ¿no? Porque este 1.200.000 votos en la provincia, que hay mucho voto radical, ahí hay un mapa que hoy lo representábamos, la mayoría de los votantes son del sector de ustedes, rojo. Ganamos, ¿no?, en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y sobre todo el interior, que siempre históricamente ha sido muy radical, ¿no? Totalmente. Si uno ve el mapa, ganamos en la mayoría del territorio de la provincia y sacamos el 40% de la coalición. O sea que claramente se levantó un espacio. Con los triunfos en Corrientes, en Mendoza, de Gerardo Morales, el radicalismo levanta, digamos, la estima, porque pareciera como que el radicalismo perdió la estima de partido de poder. No. Cuando yo acepté, una de las cosas que hablamos es, si me involucro, es porque estamos todos decididos a ponernos de pie y a, en el 23, tener un espacio que represente este movimiento que el radicalismo está generando. Y la verdad que vi un radicalismo con ganas de liderar, pero también consciente de que hay que buscar diversidad, pluralidad, claro, porque cuando uno se concentra no llega. Pero claro, veo un radicalismo con voluntad de poder y hay muchos candidatos para presidente, pero el otro día hablaba con un amigo y le contaba que yo creo que si no pasaba esto, que el radicalismo se pare e intente tener una voz muy activa en la oposición, iba a haber pollo o pasta en el 23, ¿viste? Cuando te ofrecen dos. Y bueno, ahora va a haber carne, va a haber un tercer plato. No se sabe quién va a ser el tercer, pero va a estar el kirchnerismo, va a estar seguramente alguien del PRO, pero va a haber un tercer plato en el menú. Claro. Ahora, ¿qué tipo de carne? No se sabe. Bueno, pues es importante que estén. Exactamente. Y que tengan la capacidad de que ¿Viste cuando te decían pollo o pasta, que bueno, tenía, pero quiero carne? No, bueno, ahora va a haber otro plato. No, pero está bien, porque es necesario también para la democracia que el radicalismo recupere ser un partido de poder en la Argentina como lo fue. Pero mira, yo te agradezco este punto porque quiero agradecer ayer en la provincia de Buenos Aires. Yo hace 2 meses y medio estaba en mi consultorio, estaba en mi laboratorio. Y ayer se fiscalizó con 60.000 personas en la provincia. Había ganas de eso es el radicalismo, claro. Eso es un partido centenario que se pone de pie. Total. Ahí está el mapa, ¿eh? Todos los rojos son los triunfos de ustedes. Exactamente. Suyo. Amarillo lo de Santilli. Exactamente. Pero la mayoría del mapa les corresponde a ustedes. Y un espacio que hace 2 meses y medio no... Es decir que sin sus votos... en 60 días. Sin sus votos Santilli no ganaba. No, claramente es lo que planteamos al inicio de la campaña. Yo estuve acá en este programa y dije, la coalición no tiene que asustarse cuando la sociedad ordena las listas. Es mejor que se ordene por la sociedad y no en una oficina. Y esto es lo que pasó, la lista la ordenó la sociedad y esto amplió la coalición, si no, no se ganaba. Si ayer no hubiésemos, si hace 2 meses no hubiésemos empezado esta patriada, porque fue una patriada de abajo para arriba, pero yo veo, la verdad, Gustavo, una espiral ascendente que no tiene techo ni fecha de vencimiento y es un oxígeno a la oposición que le va a hacer bien, no solo a la oposición, sino bien al país. Totalmente. David. Juan, vamos. No, perdón, que quería hacer una breve repregunta al respecto. Vos decías, hace 2 meses y medio esto era soñado, digamos. La verdad es que te lanzaste... Y la verdad que lo veo ahora y no lo crees. Te daban 2 semanas más. ¿Cómo terminaba esta historia? Mira, el afecto que yo... Porque da la impresión en las últimas semanas fue muy creciente. El afecto que yo veía en la calle, primero que yo pude mirar, los ojos son la ventana del alma. Y pude mirar miles y miles y miles de almas en estos meses. Y la verdad que es impresionante cómo ganamos la calle. En La Matanza fuimos a recorrer 4 cuadras y no pudimos recorrer
Una porque tardamos 3 horas. En Loma de Zamora lo mismo. Inclusive yo creo que mucho voto que votó Alberto Fernández en la última elección nos votó a nosotros. Porque la gente decía, nunca lo voté a Cambiemos y te voy a apoyar. Yo creo que lo que se generó, por eso digo que no tiene fecha de vencimiento, no tiene techo, y le va a hacer muy bien a la Argentina, porque del laberinto en que estamos se sale por arriba, no por el medio. Facundo, buenas noches. Hola, David. Bueno, respecto del mapa, ahí se veía que hay mucho voto de localidades donde lo agropecuario es lo predominante. La pregunta es, ¿qué haría con las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, con el tema de la limitación a la exportación de carne que fijó ahora el gobierno, ¿no? Para ver si hay, digamos, un cambio respecto a lo que fue la posición del gobierno de Cambiemos en su momento en estos temas. No, lo que yo estoy seguro que nunca voy a aumentar los impuestos. No estoy acá para aumentar impuestos. La Argentina lo que necesita es sacar el freno de mano a la economía privada. Y estoy en contra de la prórroga de la reexportación de carnes. La verdad que el campo es un factor de motor del desarrollo económico muy importante, hay que estimularlo y además no podemos depender del campo. En cada crisis la Argentina siempre le pide al campo, hay que generar más valor agregado en la industria, más valor agregado en los servicios, exportando más en cada sector de la economía para no siempre recaer en el campo en cada crisis. Así que yo no estoy a favor de más impuestos en un país que la gente está asfixiada con los impuestos. ¿Y las retenciones también las sacaría al sector No, agropecuario? pero sería importante bajar las retenciones. El campo está muy enojado y tiene razón, el campo está sufriendo, es un factor que tenemos que estimular. Si el campo no hubiese invertido en las últimas décadas en genética, en tecnología, en organización, no exportaría lo que exporta hoy, exportaría mucho menos. Y yo creo que el campo tiene un gran futuro con la bioeconomía, la biotecnología, pero hay que estimularlo, no hay que frenarlo con Ahora, freno de respecto, mano. por ejemplo, del tema de la carne, el gobierno tomó esta medida porque el precio de la carne había aumentado en las góndolas para los consumidores 85%. O sea, fue una medida en defensa del bolsillo de los consumidores. Pero el problema acá en la Argentina, David, es como hablar de la inflación o es como hablar del aumento a las prepagas, todos los síntomas. El problema de la Argentina es que no hay un acuerdo de marco, de Estado, de todas las fuerzas políticas que nos dé credibilidad, porque el problema económico de la Argentina es falta de credibilidad, no creemos nosotros en la Argentina, ni creen los de afuera, falta de productividad y políticas pendulares. Cada gobierno viene y reinventa la rueda. Entonces, ¿por qué no hablamos un día de las causas de los problemas que tenemos económicos? Estamos siempre con los síntomas, el aumento, las retenciones, la inflación, los dólares, pero yo desde que soy chico me recuerdo que mi padre sentado a los 8 años mirando televisión de los mismos temas que hablamos ahora. El problema argentino es, yo como médico te lo digo, es la causa de la fiebre. La fiebre hay que bajarla, es cierto, hay que estabilizar la macroeconomía. Pero cuando hay neumonía también hay que tratar la neumonía, porque si no la fiebre va a reaparecer. Entonces, de una vez por todas tenemos que hacer, y más con el resultado electoral de este gobierno, hay que hacer un gran acuerdo, generar confianza, generar un plan estratégico de país, porque si no en 5 años, gane quien gane, vamos a estar discutiendo todos estos temas menores. No, y ahí la necesidad de recuperar también, es muy importante esto, Raúl Alfonsín siempre lo decía, es muy importante recuperar la capacidad de consensos, de diálogo y de Exacto. hacer acuerdos, que no es mala palabra para la política, hacer acuerdos que le permitan previsibilidad a la Argentina hacia el futuro, no es mala palabra. Vos mencionaste a Raúl Alfonsín. Yo creo, sinceramente, que más allá de quién lidere este proceso que viene, lo puede hacer este gobierno, tiene 2 años todavía. Exacto. Pero si no entendemos que estamos frente a un desafío casi parecido a la reconstrucción democrática, hoy reconstruir la Argentina hacia la modernidad, hacia el progreso, y necesitamos consensos, ya mismo consensos. Entonces no es malo los consensos, al contrario, es necesario un consenso. Totalmente. Si la Argentina no hace un acuerdo urgente, va a seguir con estos síntomas económicos que estamos discutiendo todos los días. Pedro. Sí, buenas noches, Facundo. Hola, Pedro. Mencionabas que hay que ganarle al kirchnerismo y en lo económico, y mencionabas los problemas económicos. Ahora, el gobierno de Macri gestionó durante 4 años, perdió en primera vuelta la posibilidad de la reelección, fue un desastre en lo económico. ¿Cuáles son las medidas que propondrías, 2, 3, 4 medidas muy diferentes de lo que hizo el macrismo durante sus 4 años? Mirá, yo fui crítico de Macri, como fueron muchos radicales. Yo me acuerdo Alfredo Cornejo cuando el presidente del radicalismo estaba en contra de ciertas medidas económicas. Lo que pasa es que había una hegemonía en ese momento del PRO. Yo creo que el principal error de Macri no fue haber convocado a un acuerdo. También creo que el principal problema de Alberto Fernández no fue haberlo hecho cuando ganó. Acá todo el mundo, yo me acuerdo de la campaña misma de Alberto Fernández que decía es entre todos, y después no fue entre todos. Yo sinceramente creo que, Pedro, que si acá no hay un gran acuerdo y una estrategia de país, vos conocés los países desarrollados, más allá de las disidencias, de las diferencias,
hay un trazado grueso que todos se pusieron de acuerdo. Entonces, a mí me parece... ¿Pero qué acordamos concretamente? ¿Negociamos o no Mirá, negociamos yo con creo- el fondo, yo te voy a decir por lo que- ejemplo? Yo te digo, Argentina, vamos a dar números concretos. Tenemos un ingreso per cápita 10% más que en el 74. Yo viví 52 años, tengo 52 años, viví 21 en contracción económica. O sea, es un país que permanentemente viene para abajo en todas las variables sociales, educativas y demás. Si nosotros no entendemos que la economía del mundo hoy es el valor agregado, es el conocimiento, una sociedad con buena calidad educativa, buena salud, buena nutrición, buena inversión en ciencia, Pero tecnología. Facundo, te acogota el fondo. ¿Qué haces con el fondo? Hay que acordar con el fondo, obviamente, hay que acordar con el fondo. Pero hay que tener un programa, también hay que tener un programa de país, porque hay que acordar para el fondo. Ya acordamos 20 veces con el fondo y estamos peor. Hay que acordar con el fondo y eso se hace con consenso. No lo puede hacer una coalición. Es otro ejemplo. Que acá, más que tratar un tema específico, tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos que hacer es reunirnos todos, la gran mayoría de la gente sensata en este país, más allá de los espacios políticos, a acordar con el fondo y acordar un plan estratégico de país. Si no, acá va a fallar todo el Y mundo. también el porque- tema de endeudamiento, porque no es posible que cada tanto, eso la Cámara de Diputados lo trató el año pasado, creo, ¿no? Una Pero- política de decir, ¿no? Un gobierno busca desendeudar, otro gobierno viene y endeuda a la Argentina de Pero forma tremenda, ¿no? Por eso estamos acá. Borges decía que los actos son símbolos. Nosotros con esta lista con este espacio tratamos de hacer una autocrítica a lo que pasó en Cambiemos. Y dijimos, acá no estuvo todo Claro. bien y no podemos ganar al kirchnerismo este año con lo mismo que perdimos en el 19, pero también por los problemas económicos. Eso, ya que estemos nosotros abriendo el panorama, tratando de convocar un acuerdo, me parece que es un acto muy importante de autocrítica de lo que fue Cambiemos. Además hay personas que integran su lista, lo hablábamos antes con Juan, que fueron parte fundamental de Cambiemos, que se fueron muy mal, el caso de Emilio Monzó. Totalmente. Y Emilio Monzó era una de las personas que siempre decía, reivindicaba, hizo una tacita, la rosca política en el buen sentido de la Totalmente. palabra, ¿no? Totalmente, pero volviendo a lo que decía Pedro, hablemos de cualquier tema. Reforma laboral, nadie se anima a hablar de la reforma laboral, pero todos en privado saben que la situación es insostenible. Uno habla con gente de todos los sectores y dice hay que hacer algo para los trabajos del siglo XXI. Entonces, si uno pone un tema, empieza la dicotomía, la grieta, la ideología. Me parece que estamos decayendo hace décadas, tenemos que sentarnos todos, hacer un gran acuerdo, un proyecto de país y todo ceder un poco, porque si no cada tema se hace como cuarentenas versus muerte, economía versus salud, todo se hace algo ideológico y nos trabamos. Me parece que tenemos que sentarnos de temas muy sensibles, que nadie quiere hablarlos en público, pero acá hay que trabajar en Argentina en acuerdos serios y es entre todos, todo el mundo tiene que ceder, pero si no vamos a ir administrando pobreza. Nosotros tenemos que empezar a generar riqueza. La Argentina tiene que empezar a generar riqueza y yo creo que la riqueza se genera con un nuevo paradigma que me hace acordar la épica que tenemos parecido a la democracia. Si Alfonsín fue el que catalizó a millones de argentinos que quisieron vivir en democracia. Si millones de argentinos quieren un nuevo rumbo hacia la modernidad, sectores políticos van a tener que catalizar esto, pero tenemos que discutir la modernidad. Total. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo. Yo quería correrme un poco el tema económico, que sé que es acuciante, pero hay una serie de cuestiones que estuvieron bastante ausentes en la campaña. Alguna la señaló Miriam Bregman, que tiene que ver con la agenda de las mujeres, por ejemplo. Sí, Otra sí. tiene que ver con la agenda judicial, posibles reformas judiciales. Otra tiene que ver con la posible legalización de cannabis. Sí. Quería saber cómo ve esto, por qué estuvo tan fuera de la agenda y qué lugar ocupan estos temas en su agenda. Bueno, yo creo que el tema de la marihuana es un tema que hay que regularlo, que hay que controlarlo, que hay que legalizarlo, porque es algo que ocurre, que está pasando y el Estado tiene que controlarlo, tiene que regularlo. Y yo estoy a favor de la legalización de la marihuana, pero hay que hacer lo que llamamos nosotros técnicamente psicoeducación. Hay que educar a la sociedad masivamente sobre los riesgos del consumo. Pero yo en ese tema estoy a favor de la legalización de la marihuana. Ya lo dije durante la campaña y lo expreso. Los otros temas eran... La mujer la y la mujer. judici- Bueno, y la el justicia. tema de género es uno de los temas... En el mundo hoy hay 3 temas, te diría, Pedro lo debe saber mejor que yo, pero me animo a hablar de política internacional o de geopolítica enfrente de él. El tema género, la desigualdad y el cambio climático son 3 temas fundamentales y Argentina tiene que estar en esa agenda. La economía que viene es verde, bueno, son los temas fundamentales del siglo XXI, así que... Igual claro, en la campaña el tema mujeres no se vio mucho, incluso hubo mucho ataque, mucha violencia política hacia algunas total. mujeres. Bueno, yo te quiero decir que yo quería debatir en la campaña.
Una de las cosas que yo lamento de la campaña, no haber debatido, es más, yo creo que lo propongo no es solo un día debatir, yo creo que los políticos o los que quieren ser servidores públicos deben debatir un día de género, otro día de educación, otro día de salud, otro día de política internacional. Por temas, ¿no? Sí, porque si no son preguntas, uno a veces no puede responder qué quiere de educación en 2 minutos. Me parece que el tema género merece un debate y ojalá que ahora se haga, pero yo creo que es más, le propongo a ustedes que lo hagan en su programa, vamos a empezar a hacer, que debatan buena por idea. temas, porque a veces, es buena idea. si no los candidatos se preparan 2 renglones para cada tema y zafan, y no es así, hay que dedicarle 1 hora a cada tema. Los argentinos necesitamos debatir ideas, no votar plataformas políticas o marketing. Así no fue con esto. Totalmente. Facundo, quedó pendiente, ¿no? El debate con Diego, con Santilli. Sí, es una de las cosas que yo Hasta lamento. el último día creo que dijiste, si me invita hoy también voy. Me parecía muy importante y bueno, me parece importante que se debata ahora. Yo ahora no voy a encabezar la lista, así que no voy a tener la oportunidad, pero me parece que es muy importante que haya un intercambio de ideas. La gente necesita votar ideas y cosas concretas, porque la sociedad está muy dolida. Una de las cosas que quiero reflejar, que todos lo saben, lo intuyen, pero pocas personas como yo han caminado el conurbano, en los lugares más vulnerables en esta época, y hay mucho dolor, hay mucha frustración, y la gente necesita, a veces la gente la gente que sufre es más sensata que la dirigencia. La gente no quiere planes, quiere trabajo, quiere educación, quiere seguridad, quiere salud y quiere un poco de armonía. Y los políticos a veces se pelean entre ellos, parece una telenovela que no refleja el sufrimiento de la gente. Facundo, muchísimas gracias. No, gracias Muy a ustedes. interesante. Un placer.